Muy buenas, Víctor, y muy buenísima a todos. Hostia, tío, espera, espera. Muy buenísima, me cago en la puta. A ver, Mierda. continúa, que se quede este inicio. Introducción, bienvenido a nuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el poder de las preguntas y cómo puede transformar nuestra vida hacernos las preguntas correctas. ¿Alguna vez, Víctor, tú te has puesto a pensar en el poder que puede tener una pregunta correcta? Y dar, porque solo con la pregunta correcta podemos dar con la respuesta. Pero si tú nunca te haces la pregunta, tal vez vayas siempre perdido. Sobre todo porque no sabes Ujú. por dónde vas a ir. Totalmente, o sea, lo que pasa hoy día es que no hay, iba a decir no hay tiempo, ¿no? Nadie coge, mejor dicho, toma tiempo para hacerse las preguntas. Es como qué respuesta vas a encontrar si no te has parado a preguntarte nada. Totalmente, es súper, súper importante. Y en esta charlita me gustaría, Víctor, tratar de eso, de la importancia de hacer las preguntas correctas. Cuando se trata de crecer como persona y desarrollarse como persona, la calidad de las preguntas que nos hacemos es crucial. Al hacernos preguntas poderosas y bastante persuasivas, digamos, podemos desafiar muchísimo de nuestras creencias. Es súper importante desarrollar, desafiar nuestras creencias, lo que ya tenemos por verdadero, empezar a cuestionárnoslo es como un dogma. ¿Sabes lo que es un dogma? Es algo que no se Ujú. puede cuestionar. Es una verdad impenetrable, inmutable. Pues ahí está uno de los poderes de hacerse las preguntas correctas. Si tú no eres capaz, también trata muchísimo de valentía. Si no eres capaz de hacerte las preguntas correctas, ¿cómo vamos a seguir progresando? ¿Cómo vamos a seguir mejorando? Por eso es tan importante, como te he dicho al principio, para el crecimiento y el desarrollo personal. Por ejemplo, una pregunta, bueno, correcta. Sí, sería correcta. ¿Por qué a mí? ¿Qué debo yo de aprender de este problema? Hay muchísimas personas que les pasa algo y dicen: "Uf, pero ¿por qué me tienen que pasar a mí estas cosas?". Fíjate la diferencia entre lo que yo te he planteado y la última situación. ¿Por qué a mí qué mala suerte tengo en la vida? Ahora, una pregunta fuerte, empoderador, que te pueda hacer cambiar la situación totalmente. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? ¿Qué me quiere decir la vida con este problema? ¿Y qué tengo que mejorar para que esto no se vuelva a suceder? Otra pregunta, ¿qué debo de que bueno, sí, lo que he dicho, ¿qué debo de aprender? Pues eso, así que la cuestión está en los tipos de preguntas que te haces y la manera de hacerte las preguntas. Sí, totalmente. O sea, y es súper importante, ¿no? Comprender los diferentes tipos de preguntas, porque no es solo una pregunta y ya está, sino hay muchos tipos de preguntas. Y hay que saber qué tipo de preguntas hay y cuándo usarlas. Porque esto es como todo, cuanto más sepas del tema, más te va a ayudar. Quizás estás buscando una respuesta, pero es que si te haces la pregunta equivocada, no vas a encontrar esa respuesta, por mucho que te pregunte, porque no has hecho la pregunta correcta. Entonces, si no haces la pregunta correcta, jamás va a haber una respuesta correcta. Y voy a hablar rápidamente de 4 tipos de preguntas que hay. Está la pregunta abierta, que son las que fomentan las conversaciones, ¿vale? Y la exploración más profunda. O sea, las preguntas abiertas, nos vamos a conversaciones y exploración más profunda, ¿vale? Están las preguntas cerradas, que son para enfocarnos y buscar obtener información específica de algo concreto. Las preguntas reflexivas, que nos ayudan a obtener claridad e ideas, ¿vale? Las preguntas reflexivas son las que nos dan esa claridad e ideas, mientras que luego hay otro tipo de preguntas, que son las últimas, las de sondeo, que desafían suposiciones e invitan al pensamiento crítico. Quiero decir, las preguntas de sondeo quieren decir que es como tantear un pensamiento, ¿vale? Tantear un pensamiento. Vamos a hablarlo más vulgar o más informal. Las preguntas reflexivas son aquellas que te cuestionas cosas, que dices, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿O qué rumbo quiero tomar? O es reflexivo. La pregunta de sondeo es pregunta de testear, de ver, no sé, como no creerte cosas, por así decirlo, e intentar, a ver, no sé si me explico, pero intentar ver que, testear, probar ese pensamiento. Y luego la pregunta abierta, lógicamente, para dar una conversación y a través de esa conversación, indagar y extenderse más hasta tener una conversación súper profunda que te haga obtener una respuesta. Y las preguntas cerradas
ahí no hay desviación, no hay conversación. Es una pregunta en un tema concreto y en una única dirección. Y aquí quería remarcar esto, los 4 tipos de preguntas que hay y la importancia de saber y conocerlas de saber y conocerlas, pues para hacerte la correcta en el momento indicado. Sí, porque cuando estamos hablando de hacer preguntas, las preguntas correctas no solo, yo me centro al principio de la charla en preguntas hacia nosotros, pero también preguntas correctas hacia los demás, porque ya sea para ayudar a Claro. una persona, ya sea porque queremos conseguir algo honesto de otra persona, un puesto de trabajo, lo que sea. O sea, que no es solo para ti, es también lo puedes aplicar a otras, con otras personas. Y luego está técnicas para que las preguntas sean correctas. Y yo diría que hay 3 técnicas muy, muy importantes. Escucha hacia la otra persona, ¿vale? Ujú. Al plantearle la pregunta o antes de plantearle la pregunta, la escucha, pero la escucha de verdad, la escucha activa, que tú estés, pues como yo estoy ahora mismo contigo, yo cuando tú estás hablando, yo no estoy esperando, yo no estoy pensando mientras tú hablas cuál va a ser mi respuesta y demás. Así que es verdad que hay veces que cometo el error, pero lo intento para que no se me olvide algo importante que te quiero decir, no porque no te esté prestando atención. Aún así es un error. O sea que eso sería una de las técnicas, la escucha de verdad, la escucha con todo tu ser, con todo tu sentido. La empatía, el poder de ponerse en la situación del otro. Eso es una yo diría que hasta a un superpoder, la empatía. Ujú. Y por supuestísimo, tener la curiosidad real de la pregunta que estás haciendo. Hay muchísimas veces que te hacen una pregunta o te está haciendo una pregunta y la está haciendo por compromiso, porque es lo que toca, porque es lo políticamente correcto. Es que hay muchísimas diferencias. Víctor, ¿qué tal te ha ido hoy? O Víctor, cuéntame, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Es que hay muchísima diferencia entre una curiosidad de verdad y una eh, pregunta rutinaria. Otra cosa que también debemos hacer es, pues, tener ese tipo de preguntas en un espacio en el que estemos cómodos, tú y para hacer sentir cómodo a la otra persona. Así que, pues, esas son las técnicas, Muy buena. bajo mi Hay punto de otra vista. que es muy importante también, ¿no? Que no sé si bueno, no sé si lo has dicho o no, porque me queda reflexionando un poco, la verdad, sobre lo que has dicho, y no sé si me ha escapado alguna, pero quiero hacer como énfasis en una en recordar algo, ¿no? De hacernos las preguntas y para no solo buscar una respuesta, sino también fomentar la comprensión y conectar, ¿no? Eso. O sea, no es para conectarle esa respuesta. Muchas veces buscamos respuestas pero a lo mejor no la analizamos o nos damos respuesta, no nos convence y la dejamos ahí. Pero si la comprendemos, intentamos comprenderla y conectarla con otras, los resultados van a ser muchísimo más eficaces, ¿no? Y vale, pues por último, para decir algún ejemplo de pregunta, algún ejemplo práctico, eh, lo primordial es sacar tiempo para hacerse las preguntas. Si tú no te haces las preguntas, bueno, primero tienes que querer saber, tener una respuesta. Primero tienes que tener la conciencia de decir, quiero cambiar algo de mí, ya sea de mi vida, de un rasgo mío, de cualquier otro tema espiritual, mental, no sé, algo, algo. Tienes que tener la conciencia de querer cambiar algo. Mucha gente no es consciente de ello. A lo mejor a una le viene un pensamiento que me gustaría cambiar, pero no es consciente de que quiere ese cambio. Entonces, primero sería tener la conciencia y después sacar el tiempo para preguntarse. Una vez que tenemos la conciencia de que queremos cambiar algo y el tiempo, que si no lo tienes, lo que veas, te pones a hacer las preguntas. ¿Y qué preguntas te puedes hacer? Pues son miles de millones, dependiendo de la respuesta que quieras buscar. Por ejemplo, si estás perdido en la vida, te sientas y te preguntas, ¿qué es lo que de verdad quiero hacer? Porque mucha gente a lo mejor se lo ha preguntado eso, pero no se lo ha preguntado bien. No se lo ha preguntado sentado en un sofá, a solas, sin nadie, sin interrupción, así sentado. ¿Y qué quiero hacer con mi vida? O sea, ¿es este el rumbo que quiero tomar? ¿Y si me sale mal, qué hago? Si me sale bien, ¿a dónde iría? ¿Y si me pasa esto y me dejo esta gente atrás? ¿Y si no lo logro? ¿No? Entonces, hacerte esas preguntas sentado tú solo es súper importante, ¿no? Para el tema por ejemplo, de que estás perdido a nivel personal. Si quieres cambiar el tema de, no sé, de entorno, quieres afrontar algún riesgo, pues igual, hacerte las preguntas correctas. ¿Merece la pena tomar este riesgo? Eh, ¿Estoy a tiempo de si cometo este riesgo, o sea, si hago este riesgo y fallo, ¿estoy a tiempo de enmendarlo? ¿O qué soluciones tendría si fallo para enmendarlo? O sea, ¿a qué grado me perjudicaría? Pero ¿y si lo consigo?
a dónde podría llegar? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿No? Y reflexionar. Y no estamos diciendo, no lo mismo reflexionar, hacer la pregunta, que, ¿cómo decías tú eso, esa frase? Parálisis por análisis. No es lo mismo parálisis por análisis que reflexionar y estar pensando en esas preguntas para obtener una respuesta. Y aquí lo dejo por mi parte. No, para mí ha sido una charla bastante reveladora y bastante en la que hemos aportado bastante valor. Y pues eso, una pizquita más de los otros dos, que queremos dejar nuestra huella en la humanidad intentando ayudar a los demás y a nosotros mismos. Eso que nunca se olvide, que no estamos aquí, no somos almas caritativas. Ujú. Totalmente. Pues bueno, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestro tiempo. Darle like, suscribiros y si pensáis como nosotros o al contrario, ponérnoslo abajo y estaremos encantados de escucharos. Muchísimas gracias, Víctor, y a todos los que nos hayáis escuchado. Adiós.